Hola, hola, vamos a hablar un poquito de la velocidad instantánea. La velocidad vectorial instantánea. Cuando solamente digamos que es la velocidad instantánea, entonces tenemos que saber qué es la velocidad vectorial. Matemáticamente se define como la velocidad es el límite cuando delta t tiende a cero de el cambio del vector posición respecto al tiempo. Sabemos que cuando tenemos que la variación tiende a cero, esto se puede igualar a una derivada. Entonces, la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Tiene ciertas características. Nosotros sabemos que delta R es un vector diferencia. Podemos dibujar aquí, por ejemplo, el vector posición en cierto instante. Pasado cierto tiempo podemos poner al punto 2 aquí. Va a ser la posición 2. Delta R es el vector diferencia que tenemos aquí. En este caso nos está diciendo que delta t tiende a 0. O sea que este segundo vector, este vector de diferencia, va a estar más próximo. Podemos decir que entonces que este punto 2 esté mucho más próximo. Cada vez se aproxima más. Por ejemplo, colocamos aquí delta R, entonces va a ser esta unión, cada vez más pequeña. Ahora aproximemos exagerando demasiado el vector R2. Pongamos el punto P2 al lado del punto P1. Colocamos aquí P1 al lado P2. R2 va a estar aquí. ¿Qué nos queda? Que delta R es este vector tangente. Prácticamente es tangente a la trayectoria, porque medimos en tiempos consecutivos. Al decir que delta t tiende a 0, no es 0, sino que son números muy pequeños. Por ejemplo, el tiempo 1 sería un segundo. El tiempo 2 no va a ser 2 segundos, sino que va a ser 1,000001. Quiere decir que la delta t va a ser algo que prácticamente tiende a 0, pero no es 0. Ese es el concepto que debemos de manejar. Ahí voy a borrar esto. Por eso, como la delta t es tan pequeña, como esta delta t es tan pequeña, este vector R2 prácticamente va a estar sobre R1. ¿Sí? Entonces no vamos a tener este vector R2, sino que sería simplemente un vector posición y el vector velocidad correspondiente va a ser tangente nomás a la trayectoria. Ahí vamos a tener el vector velocidad. Si es en una posición 1, va a ser en vector velocidad tangente a ese punto. Podemos tener un punto 2, va a ser el vector posición 2. La velocidad instantánea, entonces, va a estar dirigida acá y va a ser tangente a la trayectoria. Vamos a dibujar con otro color nomás. Vamos a poner con verde. Tiene que ser tangente, una recta tangente a la trayectoria. Esto me va a dar el vector velocidad V2. ¿Sí? Cuando querramos calcular la velocidad instantánea, entonces tenemos que derivar la expresión de la posición y derivamos con respecto al tiempo. Tenemos que saber que
El módulo de la velocidad instantánea se conoce como rapidez instantánea. ¿Sí? Sabemos que es módulo, entonces va a ser un número siempre positivo. La dirección dijimos que es tangente a la trayectoria. Y el sentido va a ser el sentido del movimiento. La velocidad escalar instantánea. La velocidad escalar instantánea es más sencilla y vamos a trabajar simplemente con el valor de la velocidad en este punto y en el punto 2. Matemáticamente, prácticamente, podemos decir que es igual. La velocidad escalar instantánea es el límite cuando delta t tiende a 0, pero del desplazamiento escalar con respecto al tiempo. Por tanto, la velocidad escalar instantánea es la derivada de la posición escalar con respecto al tiempo. La velocidad escalar instantánea puede ser positiva, puede ser negativa y puede ser nula. Tenemos que saber también que el módulo de la velocidad instantánea, que dijimos que es la rapidez, va a ser igual al valor absoluto de la velocidad escalar instantánea. Van a ser iguales. O sea que cuando derivamos S con respecto al tiempo, ya vamos a estar teniendo el módulo de la velocidad vectorial instantánea. O sea, vamos a tener la rapidez instantánea. Muchas gracias.